¿Qué es una tabla de hatching? Una tabla de hatching es una estructura de datos que asocia llaves o claves con valores. Es una colección de elementos en que cada uno de los cuales tiene una clave y una información asociada. El acceso se realiza mediante el uso de una función generadora de claves, llamada función hash, y esta función se encarga de entregar las llaves asociadas a los elementos de la tabla. Como se puede ver aquí, una tabla de hatching posee un arreglo de cabeceras en el que se encuentran las claves para acceder a los espacios de la tabla. Mientras que cada uno de estos espacios de la tabla se llaman baldes o categorías y pueden contener un dato o una estructura de datos completa dentro de sí mismos. Función hatching. Esta función se representa con la notación h de x y se encarga de generar las claves de las categorías o los baldes. La idea es que divida homogéneamente los datos en los baldes, es decir, que cada uno de los baldes o categorías posea una cantidad muy similar o igual de datos. También la idea es que esta función sea lo más aleatoria posible, es decir, que las claves generadas sean siempre distintas, que no se repitan claves. El caso ideal de complejidad para las operaciones que puede entregar una función hatching es en el caso de n partido en b, siendo b el número de baldes y n el número de elementos. Por lo tanto, para acceder a un balde, en el mejor caso, en que b es cercano a n, se va a tener una operación de tiempo constante o casi constante. Además, el recorrido de la función hatching debe ser un número natural. Por lo tanto, siempre se deben aplicar o transformar de alguna forma el valor obtenido a un número natural, siendo una de las formas más comunes la aplicación de un módulo. El módulo que se aplica generalmente se aplica en función a la cantidad de a la cantidad de casillas o baldes que tiene la tabla de hatching. Para obtener funciones de hatching existe el método de multiplicación, método de división, entre otros. En el hatching abierto se maneja virtualmente una cantidad infinita de datos, o muy grande. La idea es que estos datos se dividan en una cantidad finita de categorías o baldes. Por lo tanto, la estructura se va a representar como un arreglo finito y predefinido de cabeceras o baldes a los cuales se van a acceder mediante la función hatching. Pero estos baldes van a contener, es posible que contengan otras estructuras dentro de ellos, no necesariamente que tengan una cantidad constante de datos. Y por lo tanto, la función de hatching solo va a servir en este caso para acceder a los baldes, mientras que para acceder eh, a los datos que pertenezcan a los baldes, se tienen que ocupar las reglas de la estructura de datos que se utilicen en los baldes. Por ejemplo, en este caso se representa una tabla de hatching en el que se tiene el arreglo de cabeceras, que es finito, que va de 0 a n, y los baldes tiene cada uno una lista enlazada, que la lista enlazada puede ser de tamaño no es de tamaño no predefinido. Por lo tanto, en este caso, al aplicar una función hatching, se puede acceder a un balde mediante esta, pero para luego acceder al dato hay que ocupar las reglas de lista enlazada y, por ejemplo, ocupar una búsqueda binaria o una búsqueda secuencial según sea el caso que se quiera aplicar. Hatching cerrado. Y hatching cerrado se representa mediante un arreglo estático y finito. Cada casilla de este arreglo va a representar un balde o categoría. Y la gran diferencia con el hatching abierto es que cada balde solo puede contener un elemento. Para el hatching cerrado, la función hatching
tiene una mayor importancia, por así decirlo, porque en este caso sí se va a encargar del acceso directo a los datos, no solo del acceso a los baldes. Como esta tabla, este tipo de hatching es de tamaño finito, se pueden producir colisiones. Es decir, que se ingresa un dato en un espacio que ya esté ocupado. Y por lo tanto, estas colisiones se deben manejar. Una ventaja respecto al caching abierto es que este ocupa mucho menos espacio. Incluso ocupa menos espacio que las listas, porque solo consiste en un arreglo finito y no es necesario hacer nodos ni nada, ni ocupar punteros ni nada por el estilo. Además, funciona cíclicamente. Es decir, si mediante la función hatching se obtiene un valor que exceda el número máximo de índice del hatching, se recorre cíclicamente dando una vuelta al arreglo. El acceso no es lineal como por ejemplo podría ser en una lista, sino que el acceso se regula por la función hash. El espacio, como ya se mencionó, es estático y limitado. Y la rapidez de inserción, borrado y acceso dependen directamente de h de x, siendo el mejor caso de complejidad constante. Aquí se puede ver una tabla un ejemplo de hatching cerrado en el que se tiene un arreglo que va desde 0 a n y en que cada casilla tiene solo un dato distinto. Y se asume que para obtener estos índices se debió ingresar primeramente, por ejemplo, el 44 a una función hatching y en dicha función se obtuvo la llave 0 y por lo tanto por ese motivo se ingresó el 44 en el 0. Para insertar elementos en una tabla de hatching, primero se debe ingresar el elemento que uno desea insertar en la función hatching y obtener una llave. Y dicha llave va a indicar el balde o la casilla en que se va a ingresar el dato que uno quiere insertar. Por ejemplo, en este caso, se tiene una función hatching de forma por el método de división, que simplemente consiste en x módulo 10, siendo 10 el número de casillas que tiene el arreglo y x simplemente el dato que uno quiere insertar. En este caso, al insertar el 3, se ingresa en la función hatching, se le saca el módulo y se obtiene un 3. Por lo tanto, el 3 se ingresa en la casilla 3. Análogamente, al insertar el 8, se obtiene módulo 8 y se ingresa en la casilla 8. Con el 0 se da el mismo caso. Al insertar el 25, se ingresa en la casilla 5. Al insertar el 48, se ingresa en la casilla 8. Pero en este caso se produce una colisión, porque el 8 ya está ocupado por el dato 8. Por lo tanto, aquí se puede aplicar un método lineal, que este consiste en desplazar hacia la derecha el dato que colisionó hasta encontrar la primera casilla vacía e insertarlo ahí. En este caso, la casilla número 9, que es la inmediatamente siguiente a la casilla número 8, se encuentra vacía. Por lo tanto, el dato 48, que no se pudo ingresar en la casilla 8, se ingresa en la casilla 9. También se pueden borrar elementos. Para borrar el 8 simplemente se elimina el arreglo. Pero a diferencia de otra estructura de datos, se deja una marca, indicando que esta casilla ya fue ocupada. Es decir, que ya se obtuvo en la función hatching la llave de esta casilla. El acceso se realiza mediante el uso de la función hatching, como ya se había mencionado. Por ejemplo, para encontrar el 0, se ingresa a la función hatching y se obtiene el módulo 10 de 0, que es igual a 0, y 0 se busca la casilla 0, lo cual se encuentra y se encuentra en un tiempo constante con complejidad 'O' de 1.
pero por ejemplo se pueden dar problemas al buscar elementos que colisionaron. Si no se encuentra un elemento en su casilla original, se aplica el mismo criterio que para insertar, es decir, que se busca linealmente en las siguientes casillas, hasta revisar todo el arreglo. Por ejemplo, para buscar el 48, se ingresa al 48 en la función hatching primeramente y se obtiene un 8. Se busca en la casilla 8 y se encuentra que esta está vacía, no tiene nada y no se encuentra el 48 en ella. Pero esta casilla está marcada, por lo tanto se asume que hubo una colisión y que por lo tanto el 48 sí podría estar en la lista. Por lo tanto, se busca linealmente hacia la derecha de forma circular. Al encontrarse el 48 inmediatamente, en la casilla siguiente se encuentra y se detiene la búsqueda. Pero si el 48 se encontrara en otra posición, por ejemplo acá, en la casilla 1, simplemente la búsqueda lineal daría una vuelta cíclica y comenzaría de la casilla 9, se dirigiría a la 0 y después la 1 y en ese caso lo encontraría. Al buscar un elemento que no se encuentra, por ejemplo en este caso el 2, que en ningún momento se ingresó, se ingresa a la función hatching, se obtiene llave 2, se busca en el espacio 2 y se encuentra una casilla vacía. Pero a diferencia del caso anterior, esta casilla además de estar vacía no está marcada. Así que por lo tanto se asume inmediatamente que el 2 no tiene por qué encontrarse en la tabla y se detiene la búsqueda, sin realizar una búsqueda lineal en toda la tabla de hatching. Como ya se mencionó, el hatching cerrado se realiza sobre un arreglo finito y estático. Por lo tanto, una vez lleno, no se puede hacer nada para ingresar más elementos en él. En este caso, si se quiere ingresar el 10, da módulo 0 en la función hatching, la casilla está ocupada, se recorre linealmente hacia la derecha, revisando todas las casillas y todas están llenas, por lo tanto no se puede insertar el dato. Y esto sería todo sobre las tablas de hatching.